Bueno, y justamente hoy en el Día Internacional de la Mujer vamos a conversar con Veronique Henry. Ella es directora país del Plan International Perú, para que nos detalle cuál es la situación de las mujeres en el Perú, tanto de las niñas, de las adolescentes y las mujeres en el país. Veronique, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Helen? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, bueno, hoy el 8 de marzo no es un día para celebrar de ninguna manera, es un día más bien para conmemorar y visibilizar y seguir reflexionando y analizando las brechas que todavía existen a nivel mundial, pero mucho en el Perú, y qué podemos hacer, ¿no? Un poco unas cifras así muy rapiditas que caracterizan muy bien la situación de las mujeres. En términos de violencia, más del 50% de las mujeres peruanas han sufrido alguna vez violencia por parte de su pareja. Ahora, sobre el tema de la carga doméstica que mencionaban en la nota anterior, justamente ha salido que las mujeres dedican 27 horas semanales más que los hombres al trabajo no remunerado. Y de igual manera, la pandemia obviamente incrementó mucho esto, ¿no? Porque también hay datos que dicen que cada semana las niñas adolescentes han dedicado 8 horas semanales a la labor doméstica, mientras que los adolescentes hombres solamente 5 horas, ¿no? Entonces ahí hay una serie de desigualdades. Y también está todo el tema del acceso a educación, porque obviamente una niña efectivamente es la que siempre por cultura va a tener que atender los asuntos domésticos, y sobre todo en tiempo de pandemia, quienes en prioridad han tenido acceso a las computadoras, a la poca conexión a internet y a todo, han sido los niños varones. Entonces esto, más el incremento también de los índices de violencia que la pandemia ha generado, violencia en casa por parte de familiares cercanos, eso ha hecho que también a la vez se han incrementado los embarazos adolescentes, y todo eso generando y alimentando más bien un círculo vicioso que lleva a que las niñas, las adolescentes y las mujeres finalmente no tienen las mismas oportunidades de preparación a nivel escolar, a nivel académico, a nivel profesional, y luego se encuentran finalmente siendo ya jóvenes adultas en situaciones muy precarias donde no pueden pretender a puestos de trabajo dignos, formales, etcétera, porque justamente toda esta carga pesada que tienen que cargar ellas no les ha permitido tener las mismas oportunidades laborales que los hombres. Entonces, esa es un poco la triste realidad que queremos recordar hoy en este día importante del Día Internacional de la Mujer, y llamar a reflexionar, llamar a los hombres, las mujeres, la sociedad en general y el Estado a tomar medidas, y primero a tomar conciencia de esto, ¿no? Hay una real desigualdad a nivel mundial y en el Perú muy fuerte, y eso hay que buscar de manera proactiva con medidas, con políticas públicas, con cambios de actitudes, de cultura, etcétera. Hay que ir cambiando estas brechas, cerrando estas brechas para que definitivamente las mujeres y las niñas estén en las mismas condiciones para acceder a sus derechos y a todas las oportunidades. Así es, pero justamente lo que tú mencionabas también, que es un día que no es un día para celebrar en realidad, sino para conmemorar y tomar también un tipo de reflexión. Y también comentabas acerca de una cifra, más del 50% de mujeres ha sufrido de algún tipo de violencia. ¿Esta cifra a qué año corresponde? Si podríamos hacer de repente también un cuadro comparativo en los años anteriores, ¿cuánto ha sido el caso de violencia contra la mujer? ¿Ha ido en aumento? ¿Quizá ha disminuido un poco? Sí, ¿o se mantienen las cifras de violencia? Durante la pandemia se han aumentado las cifras claramente, tanto las cifras de violencia que se han reportado al MIM, por ejemplo, el número de feminicidio ha aumentado a partir del 2021 y el 2020, cuando empezó la pandemia. También el programa Aurora y los CEM, los Centros de Emergencia Mujer, también han visto incrementar sus denuncias e índices de violencia sexual. En el 2021, por ejemplo, fueron 22.456 casos de violencia sexual, y de esto el 64% han sido en contra de mujeres menores de 18 años, es decir, adolescentes y niñas. Entonces sí se han incrementado porque justamente han tenido que estar encerradas
en la casa todo el tiempo, ya no tenían acceso a los mecanismos de protección que pueden tener, por ejemplo, en el colegio o en otros espacios afuera con su comunidad, y eso ha incrementado mucho la violencia adentro de las casas con los agresores que son familiares o personas cercanas a su entorno. Sí, y justamente es ahí donde estamos más en peligro las mujeres, las niñas sobre todo, que recién, digamos, están abriéndose al mundo, desconocen a veces cuáles son estos tipos de situaciones que ellas deben cuidarse. ¿Cómo se le enseña a una niña, una pequeña, cómo la podemos empoderar, de alguna manera advertirle de este tipo de situaciones? Una madre, ¿cómo podría hablar con su hija al respecto? Claro, hay que trabajar en distintos niveles, ¿no? Hay que trabajar en las comunidades con madres, padres de familia, lideresas comunitarias. Hay que trabajar también directamente con estas niñas, los niños, las adolescentes, bien sea en los colegios o también en la comunidad, porque existen muchas maneras de trabajar directamente en comunidades. Desde el plan internacional, por ejemplo, tenemos una metodología que se llama Campeones y Campeonas del Cambio, y es como un ciclo de formación de niños, adolescentes y niñas que dura varios meses, y ahí se trabaja distintas temáticas de cómo manejar emociones o cómo detectar relaciones tóxicas, cómo detectar situaciones de violencia, etcétera, etcétera. Y todo esto se tiene que reflexionar también de parte de los niños, los adolescentes varones y los hombres, porque si trabajamos solamente con las niñas y las mujeres, pues nos falta la otra mitad, ¿no? Entonces es sumamente importante que también se trabaje con estos grupos de niños, adolescentes, hombres, para que reflexionen y que tomen conciencia de las brechas, de la desigualdad y también de los estereotipos con los cuales han crecido desde niños, ¿no? Porque en Perú no se cría muchas veces de la misma manera un niño que una niña. Un niño tiene que cumplir con algunas justamente lo que mencionas, sociales. Verónica, es muy cierto. En nuestro país hay muchas diferencias hasta la fecha, hasta el momento, para la crianza tanto de la mujer como del hombre. Entonces es muy importante las charlas, tanto en la comunidad, en las escuelas, y buscar también alguna alternativa, ¿no?, que enseñe a los padres cómo podemos educar a los pequeños para que ya por fin se rompan estas brechas de desigualdad. Muchas gracias, Verónica Henry, por acompañarnos hoy en Central de Informaciones. Y ahora vamos a ir a una pausa, vamos con nuestros anunciantes, ya regresamos en Central de Informaciones.